Muchas gracias, Luis Vargas, por acompañarnos y por tratar de orientarnos desde la economía. No hay que decirlo, pero bueno, él es un economista de larga trayectoria. Y precisamente necesitamos de la experiencia de personas, de economistas como Luis Vargas, cuando está planeando sobre la sociedad dominicana otro pacto fiscal. Bueno, no vamos a decir otro, porque eso es lo que no ha habido. Lo que ha habido aquí siempre es reformas tributarias, pero está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo un pacto fiscal. ¿Cuál es su visión de ese pacto? Porque según consigna el periódico Hoy, del día de hoy, se ha puesto a rodar una reforma fiscal sin nuevos impuestos. ¿Es eso posible? Yo creo que nos hemos metido, ¿verdad?, en una discusión, no está claro, ¿verdad?, todavía los objetivos, ¿verdad? Creo que eso hay que definirlo. De todos modos, usted muy bien señaló, en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se habló de una ley de responsabilidad fiscal. Inclusive, esa sería una condición para el pacto. Y además de eso, nos hemos metido a discutir lo que sería un código tributario y al mismo tiempo obviando lo que son una serie de leyes que tienen que ver con los gastos del gobierno. O sea que aquí tenemos una discusión triple simultánea. O sea que creo que en ese sentido yo llamaría, en el buen sentido de la palabra, la atención sobre la necesidad de ver la multiplicidad digamos, del debate. Una cosa es esa ley, que es una vieja reivindicación de un sinnúmero de sectores que envuelve la responsabilidad, envuelve tanto la calidad del gasto como también la calidad del ingreso. También habría que separar lo que es el gobierno, que hay una enorme confusión en el país, el gobierno de lo que es el Estado, ¿verdad? Cuando hablamos del gobierno estamos hablando del poder ejecutivo, pero aquí cuando hablamos de presupuesto estamos hablando del poder judicial y el poder legislativo, donde, como sabemos, el propio Congreso decide sobre sus propios ingresos y gastos. La otra cuestión también que hay que considerar es que, de hecho, estamos en una discusión de un pacto, si se quiere, no bien ordenada, pero aquí se está discutiendo energía eléctrica. Y uno de los puntos clave del gasto gubernamental se refiere precisamente a las transferencias corrientes como también de capital que realiza el gobierno a el negocio eléctrico. Por ejemplo, para que tengan una idea, de 2007 al 2010 las transferencias ascendieron a cerca de 2007 a 2015 a 290.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de una cifra muy significativa, casi equivalente a los ingresos, digamos, tributarios de un año del gobierno. Entonces, este pacto, creo que los mismos sectores, se ha hablado de 10 puntos, digo lo que se ha informado en la prensa, puede ser 10 puntos básicos de referencia para lograr un acuerdo fundamental. Claro, ese acuerdo va a implicar una ley, digamos, de una reforma de la ley de energía y concretamente energía eléctrica en República Dominicana. De hecho, tenemos una discusión permanente en el campo de la educación, que es uno de los principales gastos, 4% del Producto Bruto Interno, y creo que debe de ampliarse y profundizarse porque hay necesidad, creo que hay una coincidencia nacional de fortalecer, digamos, la educación, que no está la educación, yo diría más bien instrucción en República Dominicana, porque veo que el debate todavía en torno a valores, en torno a la identidad nacional, todavía está pendiente dentro de esa misma discusión, digamos, que se ha dado en torno al pacto educativo. Acordémonos también que está este acuerdo en tránsito, ¿verdad?, que hay que esperar que arroje buenos resultados entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano.
¿verdad? O sea que ahí hay algunos compromisos, son 10 puntos, ¿verdad? Hasta ahora creo que solamente 3 o 4 puntos hay acuerdo. Hay sí una diferencia fundamental entre las partes en torno al salario, pero hay que proponer particularmente, yo soy de opinión, que debiéramos de tener un pacto durante toda la administración, digamos, presente de Danilo Medina. Y así, ¿verdad?, trabajar un poco más con cierta, digamos, prudencia y tranquilidad, pero que sea de beneficio, indudablemente, no tanto, digamos, a los médicos, sino también digamos, a la población que necesita estos servicios. Estamos en una discusión también en el país, acuérdense, del transporte. Sí. O sea, y solamente para señalar un ejemplo, se desembolsaron más de 30.000 millones de pesos de inversión pública el año pasado. O sea, que de hecho también ahí tenemos otra discusión que aunque no se ve como parte del pacto, pues yo creo que es importante. Y ni hablar del tema, que es que está arropando y preparémonos en un futuro, que es el tema de la seguridad pública. Eso es un tema que ya, digamos, explotó en gran medida e implosionó a la sociedad dominicana. Y yo diría, tomémoslo tranquilamente porque cada día va a ser un tema que va a irradiarse y va a ocupar los medios de comunicación, digamos, por las propias características, y si tomamos en cuenta lo que está ocurriendo en otros países de similar, digamos, realidad de República Dominicana, esto es un asunto sumamente serio. Luis, tú has sido a lo largo de años un economista contestatario y a veces radicalmente contestatario. Supongo que sigue viendo la situación con profundidad, más allá de lo que los intereses coyunturales hacen que la gente vea. Por ejemplo, está claro para todos que este país necesita muchísimo más recursos para poder atender una serie de demandas. Tú has mencionado algunas de ellas. Pero bueno, las demandas fundamentales están orientadas a establecer algún equilibrio en la distribución del ingreso. No puede seguir existiendo una sociedad cuyas pensiones públicas sean de 5.000 pesos o que todavía tenga salarios públicos de 5.000 pesos hoy día, o donde los policías y los guardias estén como están la cantidad y los salarios que tienen, porque es una invitación a que decenas de miles de personas se dediquen a buscársela por las calles como puedan, y ya sabemos los resultados. Si hay una situación de delincuencia y de exclusión tan grande, requiere inversión social más allá de las limitadas que hemos venido haciendo, sobre todo en base a un endeudamiento que se nos va cerrando cada día más, las posibilidades de resolver con endeudamiento. Es decir, el problema es que hay dos factores. Por un lado, los grandes intereses económicos, que son los que tú has criticado siempre, pero por otro lado hay un Estado que malversa y gasta el dinero como le da la gana, y no rinde cuentas, no hay transparencia, hay alta corrupción. ¿Cómo equilibramos eso en un pacto fiscal? En un acuerdo siempre entre los que gobiernen y esos grandes intereses económicos para mantener un stand-by, mantener la situación ahí, o vamos esta vez a discutir en serio una reforma fiscal que implique tocar ciertos intereses, pero también que el gobierno cambie el curso del gasto público. ¿Es posible hoy? Sí, yo creo que es posible, pero visto en términos de proceso, en términos de pacto, inclusive con esos grupos de poder económico y financiero que ellos así mismos se llaman, es bueno que se sepa, familias, así es que se denominan, no grupos económicos financieros. Ahora bien, hay muchas preguntas, ¿verdad?, en lo que acaba de exponer. Yo quisiera como tratar de, rápido, porque sé que es televisión, responder de manera muy, digamos, muy puntual. En primer lugar, yo he llamado la atención, que son temas fundamentales. Aquí hay un problema de desindustrialización y desagriculturización, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer, ¿verdad?, una política fiscal, ¿verdad?, vamos a tener una reforma fiscal, vamos a tener un pacto fiscal, habría que tratar ese tema, porque si no tenemos un país
digamos, sea productivo, pueda no solamente responder a esas expectativas del sector empresarial, pequeño, mediano y grande, así como también, porque nunca he abandonado el tema, prácticamente me he quedado hasta cierto punto solo. Cuando digo solo me refiero que muy pocos grupos y personas en el país, que es el tema laboral. Aquí no solamente hay que crear puestos de trabajo, sino elevar las tarifas salariales reales. Y yo fui acá estamos hablando de hace muchísimos años, o sea, hace decenios, que decía que el tema de la pobreza nos oscurecía el debate. ¿Por qué? Porque cuando se habla de pobres nunca se habla del trabajador. Y cuando digo el trabajador, entonces fíjese que no se habla de campesino. No. ¿Verdad? Estamos hablando de que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, más bajo de la sociedad, es de 13,000 pesos según el Banco Central, 13,000 y pico pesos. Y el salario mínimo más alto es de 12,000. Está bien, pero yo todavía he ido más lejos. Es un error de la apreciación del Banco Central. O sea, una cosa es establecer un nivel de gasto para el primer quintil y otra cosa es establecer, pero hemos hecho digamos, un debate que ha llegado a un agotamiento, y otra cosa es determinar una canasta de referencia que garantice nivel y calidad de vida. Si te quedas con los 13,000 pesos, yo voy mucho más lejos que tú. No, Oye, porque, pues, no resuelve nada porque nada. tenemos una canasta de 37,000 pesos en Santo Domingo, 37,000 pesos para una familia, y además de eso tenemos a nivel nacional cerca de también 25,000. No, La canasta promedio, 27. Exacto, 27,000. O sea que estamos muy lejos de que sería ese promedio un referente, ¿verdad? En torno a la cantidad de bienes y servicios indispensables que una familia común, digamos, de 4 miembros necesitaría poder tener acceso para poder mantenerse mínimamente digno. Por eso yo he dicho, si vamos a la discusión, porque algunos economistas que se han, digamos, precipitado, si hay aquí un cálculo directo que se puede hacer sobre el nivel de pobreza, es tomar el costo de la canasta promedio nacional, porque todo eso son diferentes métodos. Yo mismo me he dedicado durante quinquenios, ¿verdad?, a trabajar los diferentes métodos de análisis. Eso es lo primero. Lo segundo, pero llamo la atención a que tenemos un serio problema, digamos, nacional, que es el caso de la producción, como también, digamos, la gestión financiera. Entonces, en ese sentido, aquí, pero mira, aquí mismo han venido algunos economistas a hablar de productividad, pero por favor, aquí se ha bajado, digamos, la remuneración del trabajador. Eso no es un asunto de gobierno, es un asunto de, digamos, la sociedad dominicana, y tú quieres relación capital-trabajo. Sí. De un 60%, más de un 60%, que participaban los trabajadores en el Producto Bruto Interno, ya está en cerca de 26%. Y esa diferencia de 74%, que antes era solo de 40%, ha ido a pasar a remuneración del capital. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cada vez se ha reducido la tarifa salarial real, pero se ha aumentado la productividad. Para que se entienda qué es productividad, estamos hablando de lo que es una producción por hora o por trabajador. Y esa producción en términos físicos, en términos de volumen. Bueno, el Banco Central no ha dicho que estamos 25 años atrás en términos de la capacidad. No, lo acaba de decir ahora, pero 25 antes, años de retraso. No, eso fueron derrotados. Los técnicos del Banco Central fueron derrotados, porque era lo que mantenía que aquí no había que bajar los salarios, ¿verdad? Como también hay una serie de economistas. Que aquí no había que bajar, no, que subir. Que subir, sí. Exacto, gracias por la corrección. Que aquí no había que subir, y si subíamos los salarios íbamos a tener un mayor desempleo. Inclusive aquí hay hasta una universidad que habla de excelencia académica, que sacó del debate, digamos, salarial, prohibió la realización de una investigación sobre una crítica directa a todos estos economistas neoclásicos, a todos estos economistas que sencillamente no han tenido la mínima sensibilidad, ni siquiera después de que el Banco Mundial le enmendó la plana y después que el mismo Banco Central le enmendó la plana. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación? Después de la muerte de Trujillo, hasta 2013, cada vez que se subía el salario real, había un aumento del nivel de empleo, del número de empleo en República Dominicana.
¿Y cuál es su tesis? Que son asesores inclusive de un sector de la patronal. No, si usted baja el salario real, usted va a aumentar, digamos, los puestos de trabajo en República Dominicana. O sea que eso ha formado parte. Yo mismo he señalado, ¿verdad? Cuando apareció por primera vez, digamos, la emisión de títulos del Banco Central, un querido amigo, inclusive estudiamos juntos en La Salle, ¿verdad? Que fue de más o menos cerca de algunos 1.500 millones de pesos. Eso fue en el principio de los 90. ¿Quién fue el que se paró y dijo, no, aquí esto no es, si seguimos por esa vía, nosotros vamos a tener serias consecuencias? Ahí está. El corte a junio 16 de este año, ya nosotros vamos a esas emisiones de certificados del Banco Central, ¿verdad? Con los depósitos remunerados, digamos, a corto plazo, que es el overnight, o sea, sencillamente en la noche, ¿verdad? Los bancos pues, hacen depósito y pueden retirar al otro día. Oye, 400.000 millones de pesos. Cuando se dio la crisis bancaria, inclusive yo participé de un programa aquí, cuando se dio la crisis bancaria llamé la atención también de que el Banco Central había asumido desde aquella época una política equivocada, que era sencillamente emitir pesos para comprar dólares y esos dólares fortalecían digamos, las reservas internacionales, pero ya se habían emitido los pesos. ¿Y qué se hacían con esos pesos? Se metían certificados. ¿Para qué? Para colectar los pesos. Y los grupos en la crisis del 2004, esas familias estuvieron de acuerdo con que se aplicara esa política. ¿Por qué? Porque se les revalorizaba sencillamente sus capitales y sus activos. No hay problema, no hay problema, prepárense para el futuro, porque aquí vemos el asunto muy focalizado. Bueno, pero ellos dicen que hasta ahora se ha manejado eso. No, eso y el Banco Central lo tiene ahí. No, eso y el Banco es una Central bomba de tiempo, pero no explota. No, está bien, pero mientras el usted Banco puede Central evitar ha que explote, manifestado, ¿verdad? Inclusive algunos miembros de la Junta Monetaria, con toda la prudencia, y creo que es el momento de pensar seriamente en una búsqueda de solución, porque lo que queremos es sencillamente buscar solución. En el caso también de la energía eléctrica, por Dios, acuérdate que yo fui partidario de que no debíamos de vender todos los activos del sistema energético y hice una propuesta de que debíamos de vender sencillamente, no solamente de energía, sino también el caso de los... Bueno, pero no era más fácil lograr un pacto sobre la energía que un pacto fiscal, no es más fácil. Es que el pacto fiscal... Y no hemos podido, después de ¿cuánto? 2 años de discusiones del pacto eléctrico, no hemos podido lograr. Pero por favor, estos mismos asesores de los empresarios son los de que de una manera u otra estuvieron asesorando a los patronos que no asumen su responsabilidad, son 11 reformas. Y si se está olvidando que lo que están hablando muy fuerte ahora... ¿Cómo 11 reformas? Después del 2000, 11 reformas fiscales, que no son sido fiscales, han sido fundamentalmente tributarias. O sea, porque se confunde. Yo creí que eran como 7 nada más. No, sí, de 2000 son 11. Pero acuérdate que a nosotros se nos aplicó una medida de choque en el 92. Esos mismos que están ahora hablando, esos economistas. Y esos economistas dijeron, no hay problema. Vamos a aplicar esta reforma del 92. Inclusive se ha olvidado que estos mismos economistas que están hablando en voz alta llamaron a Balaguer a que desconociera el Congreso. Si vamos a hablar eso, y que se aplicara de manera dictatorial la reforma fiscal. Eso que están, digamos, ocupando los medios de comunicación. Y eso no es desde ahora. Estos mismos economistas que dijeron, vamos a disminuir sencillamente los impuestos. Pero varios de esos economistas han sido absorbidos por el gobierno. Yo no sé si están en el gobierno, porque yo siempre he mantenido, digamos, una posición que hay que debatir ideas, ¿verdad? Independientemente de la parte personal, ¿verdad? Porque algunos de ellos son... Pero digo que ya no están al servicio de los intereses privados, sí, son asesores del gobierno. Están inclusive, consultores. Son consultores del sector privado. Y del gobierno. Bueno, yo no sé varios de esos que tú aludes, ¿no? ¿A cuáles son los que tú aludes? No, yo no puedo mencionar, yo nomás hay que ver, digamos, un poco la historia, porque se trata de no llevar el campo al personal. Lo que sí me parece, por ejemplo, aquí mismo se está hablando de una propuesta que es el impuesto plano. Oiga, por favor, ¿cómo es posible que en este país vengan economistas a estar hablando disparates
¿Cómo es? ¿Cuál es Inclusive El impuesto plano. el impuesto plano, disminuirlo y que vamos a recaudar. En todas partes del mundo, Pero que usted disminuye los impuestos y sencillamente disminuyen las recaudaciones. Oye, y Bueno, aquí vienen... eso tiene un fundamento que dicen que de esa manera se disminuye de inmediato la evasión. evasión. Y No, por hombre, otro no, lado, por favor. O sea, está Aquí en que desacuerdo se con esa estimula propuesta. el empleo, la productividad. Ajá. Eso es lo que dice. 3 O sea, amnistías fiscales se han dado, ¿verdad? Aquí al sector, fundamentalmente al sector empresarial. No, pero no estamos hablando de amnistía. No, pero que es lo que va en la parte de elevación. Ok, pero la propuesta que se ha ventilado aquí mismo en 1+1 es disminuir el ITEVI a 10% como Pero una universalizándolo. manera, pero universalizándolo, lo que conspira contra la equidad, porque el más rico va a pagar igualito que el barrendero de la esquina, que el más pobre. Eso es una figura, oye bien. Eso de ampliar la base hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos que corresponden a esa canasta de bienes y servicios básicos que tiene que consumir una familia. Entonces, si tú extiendes esa base imponible, te das cuenta, tú sencillamente estás afectando a esas familias pobres, ¿verdad? Eso yo diría, mucho cuidado, muchísimo cuidado sobre eso. Igual que en el caso, pues estamos de acuerdo que hay una serie de exenciones, exoneraciones, que ya hace tiempo que debieron de ser abolidos. Pero cuidado, tú estás hablando de ITEVIS, ¿verdad?, que son cobrados a productos necesarios. Inclusive, oiga, pero también no se está cobrando ITEVIS a productos necesarios. O sea, tenemos las dos cosas. Bueno, ahí están, hay cosas, son fuertes, porque tú dices, y lo generalizamos, pero eso quiere decir que el que tiene un muchacho en el colegio va a pagar ITEVIS por eso. Va a pagar ITEVIS por cada vez que va a una consulta de salud, sí, o a comprar una medicina, o va a pagar ITEVIS ya por todos los alimentos. Es decir, eso tiene una serie de complicaciones, sin ninguna duda. Mira, son demasiados temas que habría que abordar en la reforma fiscal, por eso yo veo que pues no solamente es la parte de los impuestos, sino también los gastos. Para mí sí resulta increíble, inaceptable, que aquí hay médicos que estén cobrando 3,000, 4,000, 5,000 pesos de consulta, generalmente que son los cuentapropistas pues, profesionales de alto nivel de ingreso, no pagan los impuestos y además de eso te dicen claramente que no importa que tú tengas seguro, porque sencillamente le tienen que pagar al contado. Eso es un ejemplo para ilustrar problemas que nosotros tenemos que resolver, que no solamente son de carácter impositivo o de gasto, sino también de injusticia. Porque también nosotros nos envolvemos en el país con una serie de debates, como es el caso ahora de la redistribución del ingreso, que son impuestos por organismos internacionales. No, mira, ya si tú te lees la política de Aristóteles, ya Aristóteles es bien claro. Tiene que haber un problema de justicia. Pero eso hace un rato. Sí. ¿Verdad? No de este muchacho Aristóteles. Pero oye bien, yo aprendo más leyendo a Aristóteles y no de toda esta basura económica neoclásica que es la que está predominando. Bueno, en la pero ¿cuál es tu propuesta en este momento? Vamos a ver. Mi propuesta, ¿verdad? Pero yo me ha sorprendido, tengo que admitir el programa, porque sabes que íbamos a debatir por otros problemas nacionales. Y ¿Cuál es otro tú querías debatir, en el Luis? pacto fiscal. No, yo creo que el tema de estos procesos de decadencia que hay de la agricultura dominicana y necesidad. Bueno, eso es parte del problema económico y social dominicano. Sí, la agricultura y la actividad industrial también. Actividad industrial. Por ejemplo, en el caso de las exenciones, ¿verdad? Ahí tú tienes que el 28%, y mismo diste la información, tiene que ver con zona franca. Gracias. Nosotros tenemos que solucionar el problema de las plantas de zona franca en República Dominicana. Nosotros tenemos que resolver. ¿Cómo? ¿Qué solución? Entonces, Porque acuérdate que favorece, de acuerdo a convenios internacionales no pueden continuar recibiendo todos estos favoritismos fiscales o se extiende. Bueno, pero eso es una de las áreas donde evidentemente que el pacto fiscal tiene que incluir discusiones. Pero es lo que señalo, ¿verdad? Pero que es un problema que tenemos que resolver porque ya estamos, ¿verdad?, al tris de cumplir. También tenemos el caso. ¿Cuándo es el límite? El límite ya para este año, el siguiente año, ya tiene que comenzarse un desmonte, sobre todo el impuesto sobre la renta, que es clave para
para las plantas industriales de zona franca. Lo que pasa es que los zonas franqueros se han quedado callados y ellos debieran de sencillamente llamar la atención sobre este problema que sencillamente le cuelga del pescuezo. O sea, es un colín que le va a colgar el pescuezo si no sencillamente impulsamos una reforma en las plantas de zonas francas industriales. ¿Y qué tipo de reforma es la que tú piensas? Oh, tendrían que sencillamente dejar de percibir todos estos beneficios, digamos, fiscales. Ya lo sabemos, pero ¿qué compensación es la que tú le prevés? Bueno, pero tratar de compensación, sencillamente tiene que someterse a una legislación nacional. Pero ¿cómo sabes? Tú dices habría que sencillamente reorientar a la industria dominicana y creo que aquí nosotros tenemos, ahí están los datos, por ejemplo, que son más preocupantes. Nosotros tenemos desde 1999 hasta la fecha un déficit de más de 100.000 millones de dólares, 100 mil millones de dólares. ¿De qué? En el déficit de balanza comercial de bienes exclusivamente. Oye, eso no está siendo discutido en República Dominicana y eso quien tiene que estar discutiendo el sector industrial, Bueno, el lo sector estamos agrario. pagando con la remesa, lo estamos pagando con el turismo y lo estamos pagando con el lavado de activos. Bueno, en el caso del lavado de activos, ese es otro tema, ¿verdad? Eso es fácil de determinar, uno más tiene que ver la cuenta, errores o omisiones del Banco Central para tener una idea de la evolución de estos capitales. Pero de eso nadie quiere hablar. Nadie quiere ¿Hay hablar. algún economista que hable de lo que Yo estoy representa hablando, ¿verdad? ¿Qué representa el lavado de activos en la economía? ¿Es más importante que el aporte de la remesa? Pues claro que sí. ¿Es mayor? Más o menos. ¿Cuál es Claro, el es mayor que porque el no turismo. solamente la transferencia, bueno, no te diré el turismo, porque el turismo hay algunas, precisiones que había que hacer. En el turismo se habla de ingresos brutos, ¿verdad? Sí. Pero hay que descontar el costo importado, que es fundamentalmente, ¿verdad? O sea, en dólares. Sí. O sea, que esa contribución. Digamos que el año del pasado el turismo 6.000 millones y la remesa 5.000. No, para que tengas una idea, entonces habría que calcular solamente algunos 3.500 millones de dólares de turismo, porque 3.500 millones de dólares son importados. O sea, no es como están diciendo. Entonces la remesa, y además otra cosa, remesa tiene más peso que el mucho más turismo. peso. O sea, nosotros los dominicanos dependemos en gran medida de la remesa. De esos que se fueron a Tenyola para el extranjero. Sí, en Yola. Y que están teniendo sacrificios y que inclusive se viola la ley, porque yo hice trabajo allá, ¿verdad? En Estados Unidos, en torno al salario mínimo legal. ¿Verdad? En el tiempo que yo hice la investigación, el salario mínimo, digamos, en New York estaba rondando $5 y las autoridades de New York estaban permitiendo que se pagara salarios mínimos de $3.50 la hora. Pero nada, concentrando la atención del debate. Entonces, tenemos ahí un problema muy serio, el DERE-CAFTA. El DERE-CAFTA, de los 25.000 millones de dólares de déficit, balanza comercial, ¿verdad? Con Estados Unidos, República Dominicana con Estados Unidos, solo después que firmamos el CAFTA son 23.500 millones de dólares. Entonces nosotros no necesitamos sentarnos junto con otros países centroamericanos para discutir este desbalance. La verdad es que Luis Vargas siempre nos lleva para lo hondo y nos mete, Dios no nos mete en demasiados problemas al mismo tiempo. No, bueno, se nos acabó el tiempo, Luis. Tenemos que agradecer tu compañía. Vamos a tener que invitarte con más frecuencia para que sigamos debatiendo y tal vez escoger áreas más limitadas para que no abarquemos tanto espacio, porque entonces apretamos poco. Muchas gracias por tu comparecencia y por tu atención a nuestra invitación. Queda abierta para una próxima, a ver qué es lo que vamos a hacer con el pacto fiscal y con las otras cosas. Bueno, en el caso del pacto fiscal, el gobierno tiene sus voceros, tiene sus expertos. Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia para que vea cuáles son las líneas, ¿verdad? Los mismos objetivos. Y creo que vamos por buen camino. ¿Tú estás haciendo alguna consultoría para el gobierno ahora mismo? No. Yo, ¿verdad? Ahora mismo yo lo que estoy dedicado, ¿verdad? A trabajo ¿verdad? Que es en el campo de minas y también energía y combustible, ahí en el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, por eso para consultoría para el Ministerio de Energía. No, yo estoy trabajando, tengo la dirección
de Estadísticas. Ah, tú eres empleado formal del Sí, ministerio. del ministerio, Ya. ¿verdad? Bueno, Y, ese otro otro, renglón sí, del que de la tenemos que economía. hablar ¿verdad? Y en próximamente. el caso de energía, acuérdate, hay un acuerdo desde el punto de vista legal que el ministerio sea a partir del 2018 quien tenga la rectoría ya definitiva del sector energético. Bueno, vamos a despedir Bueno. a Luis Vargas, economista, con este cafecito Santo Domingo.